Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a entender las Escrituras en esta noche y en entenderlas, ponerlas por obra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tú nos das en tu presencia. Gracias, Señor, por ser bueno para con nosotros, nosotros siendo malos delante de ti. Tú eres bueno, misericordioso, lleno de gracia. Nos tienes compasión, mi Dios, y en esta noche yo te doy gracias por ello, mi Dios. Es un privilegio estar aquí en tu casa. Yo te ruego, Señor, que tú nos hables en esta noche. Queremos conocerte, Señor, mejor. Queremos conocerte, Señor, mejor cada día. Y sé que hoy, Señor, te conoceremos mejor a través de las Escrituras. Ayúdanos a entenderlas en esta noche y también, Señor, ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Señor, para que podamos nosotros edificar sobre la roca que eres tú, Jesús. Ayúdanos, te ruego por cada uno de mis hermanos en esta noche, los que están aquí presentes, también por aquellos que no pudieron llegar, que tú conoces sus necesidades, conoces su por qué no llegaron en esta noche. Yo te ruego por ellos, que los bendigas, les ayudes. Por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, cualquier necesidad que ellos tengan, tú la conoces allá en lo profundo del corazón. Yo te ruego, Señor, que tú suplas esa necesidad. Tú la conoces y sé que tú, Señor, puedes hacer una obra poderosa, Señor, en cada uno de nosotros. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra enseñanza que hemos estado desarrollando todos los jueves, esta clase de conocimiento de Dios. Y la semana pasada hablamos de la eternidad. Estamos hablando de los atributos de Dios, porque cuando conocemos los atributos de Dios, crece la confianza en nosotros como cristianos. Yo si le hago una pregunta, no sé si usted sea real en contestar con la verdad, pero ¿habrá uno de nosotros que ha dudado de Dios? ¿Hemos dudado de Dios aún como cristianos? ¿Sí, hermanos? Sí, yo creo que sí. Creo que hemos dudado de Dios porque se refleja en nuestra actitud, se refleja en nuestra desobediencia a la palabra de Dios. De la manera como somos se refleja dudar de Dios. Y yo no digo al punto de decir yo no creo en Dios. No ahí, hermanos, no nos vamos a ir en ese viaje tampoco. Yo no estoy diciendo eso. Creo que todo cristiano cree en Dios. Creemos en Dios, pero hemos dudado que Él puede hacer la obra. Lo hemos dudado simplemente porque la manera como reaccionamos, o sea, querer solucionar un problema a través de mi actitud, me doy cuenta que digo yo, quiero arreglarlo yo, en vez de decirle a Dios, tú arréglalo. O sea, si mi hermano es
de cara al limón, yo quiero arreglarlo y mejor le digo a Dios, Señor, arréglalo. Tú le puedes cambiar a una cara, ¿de qué sería cuando no es de limón? Una cara alegre, pues, una cara sonriente, así como hicieron ahorita que todos sonrieron, ese tipo de cara así sonriente. A pesar de que estés pasando por un problema o estás afligido o cualquier problema que tengas, tú puedes tener una cara alegre y solamente Dios puede hacer esa obra, amén. Pero cuando no que no creamos en Dios, sino que simplemente dudamos que Él puede hacer algo, dudamos por nuestra humanidad, como lo quieras llamar, humanidad, por mi inmadurez, porque apenas tengo un día en el camino del Señor, o tengo un mes, un año, 2 años, qué sé yo, 10, y pues no tengo 40 años o 50 años caminando, viendo la gloria de Dios, viendo sus milagros. Soy nuevo. Es más, puede ser muchos factores por qué llego a dudar de Dios. No dejar de creer en Dios, pero dudar que Él puede hacer cosas en mi vida, cosas que nos suceden a través del tiempo, que yo le estuve pidiendo a Dios, yo estuve orando a Dios y Él no me contestó. Créanmelo, hermanos, que sí te contestó, porque Dios contesta toda oración, toda. Yo he oído eso muchas veces. Hace poco oí esa pregunta: ¿Dios contesta todas las oraciones? Sí. Muchos dijeron no. Sí, no, sí, Dios contesta todas las oraciones. El asunto es que no las contesta como queremos nosotros. Por eso creemos que no ha contestado. Y probablemente Dios contestó hace 1 año, 2 años, hace 1 mes, 2 meses, hace un par de días Dios contestó a mi oración. Y como no contestó como yo quería o como yo la estaba pidiendo, dudo de Dios. Fíjate a donde hemos llegado muchas veces, dudar de Dios. Y le echamos la culpa a medio mundo, ¿no? También. Cuando nosotros conocemos a Dios, y quiero entrar en eso porque hay una seguridad cuando conocemos a Dios a través de sus atributos, hermanos. O sea, no más conocer a Dios. Yo conozco a Dios y yo me entregué mi vida a Él a través de Jesucristo, soy salvo. Yo eso no lo voy a dudar nunca. Yo no voy a dudar de mi salvación, hermanos, a pesar de, nunca dudaré de mi salvación, porque sé que yo no soy salvo por obras, pero sí, porque soy salvo, produzco buenas obras, ¿okay? Eso yo lo tengo muy claro. Pero lo que sí me llega a mí, a una seguridad en Dios, es conocerlo a través de sus atributos. Y eso es lo que nos da a nosotros seguridad. ¿Quién es Él? Por ejemplo, que estudiamos que Él es amor. Ese atributo de Dios, hermanos, es algo para que nosotros podamos descansar en ello. Hay es amor. Por mal que te portes, o más bien que te portes, Él te sigue amando igual. ¿Aló? O sea, no hay un medidor. No sé si me estoy explicando. Ya ves que como los equalizadores, hay un medidor, no, sube, baja, sí. O las gráficas, no, sube y baja. Pero yo me porto bien, el amor de Dios está acá. Me porto mal, baja. No es así, hermanos. Nosotros somos así. Pórtate bien y eres mi amigo. Pórtate mal y pues ni te quiero ver la cara. Así somos nosotros. Dios no. Él no es variedad. Él no es así. No se basa en mi actitud o en tu actitud. Él no se basa. Él viene, por ejemplo, Él llena este lugar. Dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, entre nosotros puede haber alguien que ni está adorando, pero Él sigue habitando en medio de su pueblo porque otro está adorando. O sea, Él no dice voy a llegar aquí o no voy a llegar. Él es Dios, Él es amor. Su amor no tiene, ¿cómo se dice? Gauge, escala, no sé cómo puedo decir. O sea, como revuelvo a repetir. Si yo me porto bien, el amor de Dios sube. Si me porto mal, el amor de Dios hacia mí baja. No, hermanos, Él se mantiene igual. ¿Por qué le digo esto? Porque Él me amó a mí cuando yo era enemigo. ¿Aló? Cuando yo era enemigo de Dios, dice la Biblia que yo era enemigo de Dios. Él me constituyó su amigo, pero yo era enemigo de Dios. Pues, era hijo del diablo, ¿okay? Así de fuerte. Entonces Él me amó a mí y se entregó a su Hijo, a Jesucristo, por mí. En ese amor, en esa
capacidad de amarme a mí, aunque yo era enemigo de Él, aunque yo no le andaba buscando, yo no quería nada con Dios. Él me amó, me llamó, me convirtió, me dio una vida nueva, me hizo nacer por el Espíritu a una nueva criatura. Ahora, como dice Romanos, contimás, si nos amó antes que le conociéramos. ¿Tú crees que su amor permanece fiel? ¿Usted cree, hermano? ¿Permanece fiel? No cambia, hermanos. Nosotros cambiamos. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, es donde creo yo, bíblicamente, nosotros podemos recobrar o afirmar esa seguridad en Dios. Porque sus atributos dan a conocer realmente quién es Él. Hablamos de su amor, su eternidad. Pero en esta tarde quiero hablar de su atributo que tiene que ver que Dios es inmutable, o su inmutabilidad. Dios no cambia. ¿Cuánto creen que Dios cambia? Dios no cambia, hermanos. ¿Quién cambia? Nosotros, así. Somos bien raros, hermanos. Así cambiamos. It's weird. No sé, porque del parking lot tú puedes venir bien alegre y allí puede pasarte antes de subir a los escalones, y para cuando ya llegaste a la puerta ya cambió todo tu actitud. La mía ya cambió. También que veníamos, también que estaba todo, y allí en el parking lot pasó algo, y en los escalones, y del momento que subí a la puerta ya cambió todo. Y no se diga cuando entré aquí a la casa de Dios, ya cambió todo, ¿no? Ya no saludo, tengo la cara así, ok, me saludas porque tienes que, o tengo que saludarte, y ya, todo cambia. ¿Usted se imagina un Dios así? O sea, que Dios cambie basado en mi actitud. O sea, me mira a mí, y Juanito por ahí, Juanito, John, ¿cómo vino ahora? Oh, yo voy a ser malo con él ahora porque ya viene con una mala actitud, entonces yo lo voy a tratar mal. Dios no cambia, hermanos, a pesar de todo. Y esa es una seguridad que nosotros tenemos. O vamos a hablar de el Dios que no cambia, o la inmutabilidad de Dios. Si usted apunte esto. La inmutabilidad significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. Él es inalterable, hermanos, y por ello Dios no cambia. Dios no cambia, Él es inalterable. Esto no quiere decir que Él esté inmóvil o inactivo, sino que Él, Dios, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso de crecimiento o desarrollo. Él no cambia. Los que vamos cambiando, ojalá, y me involucro yo con ustedes, que nosotros vayamos cambiando, pero para ser mejores. Amén. O sea, nosotros sí estamos en el proceso de cambio, pero quiero creer que cada uno de nosotros estamos en el proceso de cambio para mejorar. Dios no, hermanos. Él no está sujeto a ese proceso de crecimiento o desarrollo. Nosotros sí. Aunque físicamente algunos de nosotros ya llegamos donde íbamos a llegar, a menos que crezcas por los lados, pero ya llegaste de alto. De hecho, ya llega una edad donde empezamos a hacernos más chaparros, ¿no? Sucede. Pero en lo espiritual, hermanos, ¿cómo cree usted que podríamos desarrollarnos mejor? Oh, sí, hermanos. Simplemente mira a un hombre espiritual. Mírate espiritualmente de repente, cómo están tus bíceps, cómo está tu estómago, cómo están tus piernas, cómo está tu espalda. Espiritualmente, qué tan crecido estás, qué tan fuerte estás. O sea, qué tan poderoso estás en el espíritu para cualquier acechanza del enemigo, cualquier crítica, cualquier mala cara. O sea, qué tan fuerte estás. Y ahí sí podemos ir creciendo nosotros. Dios no, hermanos. Él es igual desde la eternidad, y ahí ya se volaron los fusibles. Él no ha cambiado nunca, y como Él no tiene principio ni fin, Él es igual. Nosotros, ¿cuántos de ustedes han cambiado durante sus años? ¿Todos? Físicamente, ¿verdad? ¿Qué tal espiritualmente? No, yo sé que físicamente sí,
pero espiritualmente, o sea, en carácter. ¿Se parece nuestro carácter al de Jesucristo, hermanos? A ver, ¿se parece a de Jesucristo? Se fija que necesitamos seguir creciendo, porque ese es el objetivo. Pablo se lo dijo a la iglesia, que él tenía dolores como de parto, o sea, tan fuertes, hasta que Cristo fuera, ¿qué, hermanos? Hasta que Cristo fuera, ¿qué? Formado en ellos. Se está hablando del carácter de Cristo formada en la iglesia. O sea, que la iglesia, y solamente puedo hablar por la iglesia local, que nosotros aquí en Glendale seamos una iglesia que tiene un parecido a Cristo, o el carácter de Cristo, como iglesia y como personas individuales, que cada uno de nosotros, porque siempre piensa esto, y yo lo he retransmitido varias veces, pensemos siempre todas nuestras acciones si reflejan las acciones de Cristo. O sea, en mi actitud con la persona que hablo, con la que me comunico, ¿lo haría Jesús de esa manera? Por ejemplo, Jesús le gritaría a una persona, insultaría a una persona, Jesús. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que tratara él mal a la gente, la insultara de una manera así, que realmente tuviera un problema con sentimiento hacia esa persona? Jesús no, hermanos. Dice la Biblia que aún Jesús miraba a las ovejas perdidas de Israel como ovejas sin pastor y con compasión. Él así tenía esa actitud hacia Israel. Aunque a él lo trataron mal, aunque a él lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, lo maltrataron, lo usaron hasta cierto punto, porque él sanaba enfermos, porque daba de comer, porque traía paz y tranquilidad al ser humano en ese tiempo, como lo hace hasta el día de hoy. Pero Jesús no les tomó nada en cuenta. Aún en la cruz él les dice al Padre, le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Esa es nuestra actitud, hermanos. Entonces, como nosotros sí estamos en el proceso de cambio, por eso nosotros no tenemos ese atributo, porque ese solamente le pertenece a Dios. Nosotros sí cambiamos, y quiero enfatizar que ojalá que nuestro cambio sea un cambio para ir mejorando cada vez, en todas las áreas, hermanos. Eso tenemos que trabajar todos nosotros. En la puerta se mira eso, y necesitamos trabajar en eso. Ahora, yo no le estoy diciendo que, entonces quiere que sea hipócrita, y si yo no ando con buena cara tengo que darla, y eso es una hipocresía, hermano. Yo no quiero que seas hipócrita, yo quiero que seas verdadero. Y si el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a ser el verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo. Y un verdadero cristiano trae, ¿qué, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Entonces no hay nada que ser hipócrita allí, ¿verdad? No hay que fingir, ¿verdad que no? O sea, yo no tengo por qué fingir. Si yo soy un hombre y usted es una mujer, o somos personas, cristianos llenos del Espíritu Santo, no hay por qué fingir. Esa debe ser mi actitud a pesar de lo que esté pasando. Créanmelo, hermanos, créanmelo que hay cosas que pasamos bien duras, y solamente la gracia de Dios nos sostiene aquí, o lo sostiene usted ahí. Y usted viene contento a pesar de que usted sabe que hay un montón de problemas familiares, matrimoniales, financieros, de salud. Son un montón de cosas que se juntan. De repente son todos esos en una. Pero usted viene lleno del Espíritu Santo, porque Dios está haciendo la obra en nosotros. La está haciendo. Dios no cambia, hermanos. Y es donde debe de estar nuestra seguridad. Él no cambia porque Él es perfecto. Perfecto. Él no puede cambiar por causa de eso. Malaquías capítulo 3, vaya ahí conmigo, por favor. Malaquías capítulo 3. Mira lo que dice aquí Jehová a Israel, comunicándole a Israel esto de
su inmutabilidad. Versículo 6, Malaquías 3, 6, dice: porque yo Jehová no, ¿qué, hermanos? No cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido, ¿qué? Consumido. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no fueron consumidos los hijos de Israel? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no cambia. Porque hay una promesa para Israel. Aunque parece, a través de, todavía aquí que se escribe esto, había pasado Israel por muchas, parece que iban a ser desaparecidos completamente. Todavía no pasa lo que sucedió en los años 40 del siglo pasado, donde completamente un tal llamado Adolf Hitler casi desaparecía a los israelitas de la faz de este mundo. En cambio sigue habiendo una promesa, porque Dios no ha cambiado. A pesar de cómo es Israel el día de hoy, completamente niega, completamente. Si usted ve la historia de Israel y el Israel posmoderno ahora, es completamente liberal, un Israel hasta ateo de una manera u otra, completamente desviado, ¿no? Están los ortodoxos, claro, está aquellos que se visten de negro, que se ponen su gorra, que traen sus trenzas aquí. Está esa familia, ese grupo de israelitas religiosos, sí, pero Jehová tiene un pacto con ellos, porque Jehová no cambia. Si Dios quisiera, los hubiera destruido y hubiera desaparecido, pero como Él no cambia, Él sigue teniendo ese pacto con Israel. Continúa su iglesia, hermanos. Qué bueno que Dios no cambia. ¿Te imaginas si Dios cambiara tocante a nuestra actitud, tocante a nuestro servicio? Porque solamente Dios conoce las intenciones del corazón, solamente Dios conoce allá en lo profundo del corazón. Nosotros podemos aparentar, apariencia, pero solamente Dios conoce el corazón, lo conoce directamente. Entonces dice aquí Malaquías: porque yo, o Jehová dice, yo soy, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Entonces ya aquí Jehová empieza a tratar con el pueblo. Pero quiero que miren, hermanos, la seguridad que nosotros tenemos en Cristo a través de su inmutabilidad. Es una seguridad, hermanos, porque Él promete guardarte. Y Él promete, fíjate, en su escritura, ahorita la vamos a leer para tener un conocimiento mejor de la seguridad que tenemos en Dios, de la seguridad que tenemos en Él, porque Él no cambia. Amén. Entonces es un atributo que tenemos que tener bien claro. Vaya conmigo ahí a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Yo le aconsejo, si puede, apunte todos estos textos, repáselos en su casa, hermano, medite en ellos. Son textos muy edificantes para nuestras vidas y que trae fe, crece nuestra fe en conocer esto. Santiago capítulo 1, ¿lo tiene? Versículo 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Okay. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Oiga bien esto: en lo cual no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. Pero quiero que analices estas palabras: en lo cual, en el cual no hay ¿qué? Mudanza, ni ¿qué, hermanos? Sombra de variación. Dios no cambia. Dios no cambia, hermanos. Él no te dice que te salva ahorita y mañana pues se perdió y se fue. No.
Él lo cambia. Y ahorita vamos a asegurar esa parte de lo que Dios es. Entonces, si Dios es inmutable, es una pregunta que también puede venir a tu mente, la vamos a discutir ahorita en unos momentos. ¿Cómo puede decir que Él se arrepiente? ¿Han oído esa versión? Esa parte de la Biblia donde dice que Dios se arrepintió o se arrepiente. Y vaya conmigo ahí para aclarar eso. Son dos escrituras, Génesis capítulo 6, porque sé que puede venir a la mesa ese argumento, esa pregunta. Si es que Dios no cambia, ¿por qué Dios se arrepiente? Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 5, vamos a leer un poquito el contexto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Otro versículo, y ahorita vamos a explicar eso, es Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Versículo, ahorita le digo, 10. Y vio Dios, versículo 10, 3:10 de Jonás. Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Wow. Entonces pareciese aquí que Dios se arrepiente y parece que Él va a cambiar de opinión, va a cambiar. Y eso lo tenemos que ver así. Entonces, si hubo realmente un cambio en Dios mismo, entonces Él no es inmutable o no es soberano o ninguna de las dos cosas. Sí. Creo yo que yo puedo hacer a Dios cambiar. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Sería inmutable? ¿Dejaría de ser soberano? Son preguntas que los tenemos que hacer. O sea, creo, por ejemplo, yo voy a ayunar para que suceda esto. Dígame usted. Voy a orar para que suceda esto. Creo yo, y eso se lo expongo en el momento que uno piensa de esa manera, como que si lo hago, tú estás obligado a hacer esto, Dios. Porque yo voy a ayunar, yo voy a orar para que suceda como yo quiera. No, cuando uno ora, y si tiene que ayunar, porque es bíblico, es parte de lo que hacemos los cristianos, ¿no? En el momento de un mover de Dios, ¿no? Más en el ayuno, en la oración es algo que la Biblia dice orar sin cesar, ¿no? La oración es algo constante. El ayuno habla del ayuno, pero habla de momentos específicos donde Dios lo mueve a eso. O sea, siempre cuando el pueblo ayunó, por ejemplo de Israel, Jehová ordenaba cierto día, prepárense y ayunen, o sea, conságranse, dejen de comer por un tiempo. Jehová era una orden de Jehová, no era eclesiástico, no era que el pastor se pone aquí y dice, ahora vamos a hacer una cadena de ayunos, hermanos. No era así, era que Dios mueve individualmente a cada uno ahora en este tiempo y uno lo hace de una manera personal, el ayuno, ¿no? Y la oración es algo que sí es constante siempre, que uno tiene que permanecer en oración siempre. Pero hablando de esto, que Dios se arrepintió, la interpretación de este término, hermanos, que usa, según la mayoría de los teólogos que concuerdan en esta idea,
de que Dios se arrepintió, sobre todo haber hecho al hombre, y luego Dios se arrepiente de traer destrucción a Nínive. Se arrepiente del hombre porque el hombre continuamente lo único que piensa es hacer el mal, según Génesis capítulo 6. Y acá en Nínive el hombre se da cuenta que va a ser destruido, cree al evangelio de ese momento, cree a la palabra que estaba dando Jonás, creen, y el rey y todo el pueblo, incluyendo los animales, todos se ponen en ayuno. Entonces Jehová mira esa conversión, y eso, hermanos, lo han interpretado de esto de arrepentirse. Es una interpretación de términos humanos a lo que no es humano. En la progresividad de la revelación del plan de Dios, parece ser que Él cambia. No obstante, oiga bien esto puede decidirse únicamente desde el punto de vista humano, porque su plan eterno es inmutable como lo es Él mismo. Simplemente son términos humanos. ¿Han oído ustedes del brazo de Jehová? ¿Han oído del brazo de Jehová? Pregunta, ¿tiene brazo? Pero ¿por qué usar un término del brazo de Jehová? O la espada de Dios. ¿Por qué? Porque son términos humanos para que yo me dé una idea humana del brazo de Jehová. Con sus plumas me cubrirá. ¿Tendrá plumas Dios? A ver, piense usted en una gallina por ahí, o en un pajarito, porque está hablando de pues casi son las palomas o las gallinas las que cubren, ¿verdad?, sus pollitos. Con sus plumas nos cubrirá. ¿Tiene Dios plumas? Son ideas humanas para entender, términos humanos para entender, ¿entiendes?, el carácter de Dios, lo que es su protección hacia nosotros. ¿Cómo lo podemos ver? Con las plumas de una gallina o de una paloma o de una águila. El brazo de Jehová, pues podremos darnos una idea, ¿no? Así un brazo fuerte, y como Dios es todopoderoso, pues es un brazo fuerte. Entonces la espada del Espíritu, o sea, la espada dice que sale una espada de su boca. Entonces, son figuras o tipos y figuras para que nosotros los humanos entendamos de qué está hablando Dios. Entonces, su arrepentimiento es una idea de nosotros humanamente, donde tú miras una diferencia, o sea, una actitud que no te va a hacer cambiar, diremos, de lo que Dios está haciendo y va a hacer, porque si usted lee la historia, Nínive fue destruido anyways, ¿entiende? Pero en ese momento Dios apaciguó su ira por un arrepentimiento. Lo mismo pasaba con Israel. Jehová decía, si tú pecas vas a morir, pero había un sacrificio, había una víctima inocente que era un becerro, un cordero, y se ponía en el altar, se derramaba sangre, y la ira de Dios, ¿qué sucedía, hermanos? Se apaciguaba, pero supuestamente esa persona merecía un castigo, pero por causa del acto de sacrificio, Jehová solamente apaciguaba su ira por un tiempo. Entonces, ¿qué nos da a nosotros eso, hermanos, en nuestra vida, para que nosotros podamos abrazar eso? Seguridad que Dios no cambia. Él permanece fiel siempre. Quiero que miremos una escritura en Romanos. Vaya conmigo a Romanos. Y el capítulo 8 de Romanos vamos a leer este versículo, capítulo 8, poco a poco, así es mucha información aquí.
Pero quiero que mire usted cómo Pablo va a explicar lo que es una persona segura en Cristo, pero llena del Espíritu Santo a la misma vez, y qué es lo que produce, qué es lo que sucede en ella. Versículo 1 de Romanos 8, versículo 1 dice, y acuérdense que estamos hablando de la inmutabilidad, o el Dios inmutable, el Dios que no cambia, ¿okay? Que Él permanece igual para siempre. Amén. Entonces, dice aquí el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Entonces, Pablo dice, no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hay una seguridad ahí, pero especifica Pablo que esta seguridad o esta declaración de parte de Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo, pero fíjate lo que dice, los que no andan conforme ¿a quién? A la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en otras palabras, si andas conforme a la carne, ¿habrá condenación? ¿Sí queda claro, hermanos? O sea, si hay, según el texto aquí, está especificando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu de vida en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, Él pagó por mis pecados, Él me limpió, Él me purificó, Él me hizo justo delante del Padre. Y delante de Dios me mira a mí, mira la sangre de Cristo, y yo soy justo delante del Padre. Aunque yo sé que yo soy culpable, pero porque creí y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, el Padre me mira justo. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, claro, la ley te condenaba, la ley, pues claro, para eso fue dada, para que nos diéramos cuenta de nuestra situación. Número 1, fíjate, si vas a la primera ley, a la ley número 1, o el primer mandamiento, ¿qué es? ¿Habla contra qué? Idolatría. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, habla de la idolatría. ¿Y qué es el primero que surge en nosotros cuando somos niños? Agarra un bebé nomás, míralo. ¿Y se trata de quién? Y por eso llora a medianoche, porque se trata de él o de ella. Y él y ella no le importa, y grita, no le importa. Y ahí va uno, ¿no? Porque se trata del niño, de la niña. Y ay, la niña, el niño, córrelo. O sea, corre. Ahí va el niño. Y de repente se hace también egoísta la niña. Hay un problema. La cosa es que eso sigue, si no conocemos a Dios y Dios no nos limpia, eso sigue. Porque al rato somos idólatras a nosotros mismos o las cosas que poseemos. Porque todo lo que tome primer lugar en nuestra vida antes de Dios es que, hermanos, idolatría. Todo. Estoy hablando de todo, es todo, que no falte nada. O sea, todo lo que toma primer lugar en nuestra vida, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra esposa, puede ser su esposo, puede ser el trabajo, puede ser lo económico. Es más, hermanos, puede ser la iglesia. Puede tomar control y dejar de adorar a Dios, porque yo estoy acá metido en el ministerio. Se oye raro eso, ¿verdad? Pero dejas de orar, dejas de consagrar, de estudiar porque estás metido en esto. O tu trabajo, o X cosa, llega a ser lo primordial. Le pones primer lugar antes de Dios. Eso es idolatría. Entonces, dice aquí, una vez más, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Entonces Él fue crucificado, dice el profeta Isaías, que todo el pecado del mundo fue sobre Jesús. Él depositó todo, y luego la ira del Padre fue sobre Jesús hasta que lo mató.
Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Usted léalo ahí, hermanos, oye así fuerte, ¿no? Pero así es. La ira de Jehová sobre Jesús y llevó el pecado del mundo. Entonces, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en el sacrificio de Cristo en la cruz, derramamiento de sangre. Ahora la justicia de Dios se va a cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no reina la carne. El problema de la carne ahí está, pero ya no reina, ya no somos esclavos de la carne, ya no tiene control sobre nosotros. Nosotros dominamos la carne, aunque tenemos ese problema y lo tendremos hasta el día de Jesucristo, hermanos. Eso no se ha quitado. Este cuerpo no ha sido redimido. El que nació de nuevo fue el hombre espiritual dentro de nosotros. Esta carne sigue teniendo sus problemas. ¿O no se ha dado cuenta? No sé si se ha dado cuenta. Y entre más conoce de Dios, más se da cuenta, nos damos más cuenta de nuestra debilidad, porque es más transparente. Entonces, versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los signos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Se recuerda que dije yo que no teníamos amistad con Dios por causa de la carne? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Fíjate, está hablando a la iglesia, está hablando de una persona con un problema de la carne. Que aquellos que prosiguen así, que se mantienen así, según la Escritura, serán condenados. Y eso se oye raro porque pareciese que no puede ser de esa manera, pero Pablo está siendo muy claro en eso dentro de la iglesia. No todos los que vienen a la iglesia, no todos los que pertenecen a una congregación, hermanos, son cristianos, son salvos. Si usted tiene eso muy claro, ¿verdad? Lo tenemos muy claro. No todos los que vienen a esta iglesia, Casa de Oración de Glendale, son cristianos, no todos. La mayoría sí, pero no todos, porque refleja su vida algo diferente. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí, versículo 8, esta persona dice aquí: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne. Ahora va a la iglesia verdadera, los verdaderos nacidos de Dios, los espirituales, aquellos que realmente son cristianos, porque sí debe de haber una diferencia, hermanos, y yo lo voy a repetir hasta el día que me muera en esta congre o me corran. Lo voy a repetir, sí debe de haber una diferencia en la vida cristiana. Todo debe de ser diferente, nuestra casa, nuestra actitud, nuestra manera de vestir, todo lo que hacemos, nuestra manera de hablar, todo debe de ser diferente a la del mundo. Los pensamientos progresivos del mundo, los pensamientos posmodernos del mundo, aún lo político, lo social, debe de ser diferente, hermanos, porque nuestros principios son bíblicos. Es la palabra de Dios que no cambia. La gente cambia muchas cosas, pero hablamos del Dios inmutable que no cambia. Su palabra no cambia, permanece para siempre. Si Él dice que el aborto es pecado, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es, hermanos? Y 20 años de aquí en adelante, ¿qué va a ser? Y 40 años. Pero créanme lo que hay muchos cristianos que dicen que no, que está bien. Homosexualidad, lesbianismo. Se está levantando gente así, que quiere cambiar, pero Dios no cambia. Por eso le digo, hermano, la seguridad en Dios es algo que tenemos que tener bien claro en cuestión de lo que estamos hablando de este atributo, la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia. Él castigará, oiga bien, castiga
y castigará el pecado siempre. Usted lo ve a través de destruyó Dios dos naciones completas, hermanos, Sodoma y Gomorra, completa. ¿Por qué las destruyó? ¿Por qué, hermanos? No tengan miedo de decirlo. Por su inmoralidad, y más al punto de homosexualismo, porque habla más de los varones que de las mujeres. Aún cuando fueron los ángeles de Jehová, hermanos, fueron los ángeles de Jehová a liberar a esta familia, los hombres allá dicen: dennos esos hombres para conocerlos, y esa palabra conocerlos es tener relaciones sexuales con ellos. Estaba perverso, hermanos. Dos naciones. Él no cambia. Entonces, hoy no cambia, hermanos, sigue igual. El sistema lo cambia. El sistema de ahorita, de este país donde vivimos, bajo el presidente pasado, se cambió, se autorizó, se reformó y se puso en ley federal, basado en la decisión de los jueces de la Suprema Corte, donde el matrimonio entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, es considerado igual, como igual si fuese un hombre y una mujer. Y ya está, sellado, autorizado. Pregunta: ¿eso hace que cambie la escritura de la palabra? A ver, ¿lo hace que cambie, hermanos? Pueden cambiar las leyes, hermanos. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Por más activismo que hagamos, por eso la iglesia no cree en eso. Bueno, la verdadera iglesia no cree en ser activista, porque si fuera así, Jesús hubiera sido el primer activista. Él hubiera sido el primero que con pancartas, porque él sí tenía muchos seguidores, Él sí hubiera salido ahí contra el gobierno de César y se hubiera levantado, y créanmelo, él sí tenía poder para hacer pedazos a todos. Pero no, dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se sometió a las leyes. Cuando lo arrestaron, hizo berrinche, quiso escapar. Yo soy. Claro, en el momento que dijo que yo soy, se cayeron los soldados, ¿no? Pero pues, el yo soy, ¿no? Tenía un significado ahí fuerte. Pero él no fue a cambiar el reglamento, él no fue a cambiar, él no hizo nada, hermanos. Simplemente él anunciaba, y se lo dijo a Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Y es más, le dijo: mira, si tú tienes y respeta eso, si tú tienes esa autoridad, porque la tenía, es dada por Dios. Entonces él entendía eso. Entonces no ha cambiado, hermanos, y por eso me hizo importante que leamos, seguimos leyendo esto. Tengo tiempo. ¿En qué versículo me quedé? Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Va a estar viendo ahí la seguridad que tenemos en nuestra vida en Cristo? Con el mismo poder que levantó entre los muertos a Cristo, Dios nos va a vivificar a nosotros igual. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué te hizo la carne? ¿Qué te hace la carne, hermanos? ¿No te meten problemas? ¿No te meten problemas la carne, hermanos? Ay, Señor Santo. A mí me desespera eso, personalmente. Como dijo Pablo: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me librará de este hombre pecado? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. O sea, gracias, o sea, no es una excusa, pero ¿para qué ser deudores o para qué obedecer aquello que nos ha causado tanto daño, hermanos? Tanto daño. Y cada vez lo miro más en consejería, en una plática, en asuntos que suceden. Digo yo: wow. Y le decía a mi esposa: todo lo que sucede aquí entre todos, para mí es una enseñanza. Y Dios hablándome a mi vida para que me ubique, pues.
todo lo que sucede, y no me está sucediendo a mí en lo personal, pero miro que le sucede a otros, digo, Dios hablándome a mí para que me ubique, porque casi me está diciendo, oye, Juanito, tú sigues si no te comportas, por amor, todo eso Dios me está, lo miro, porque digo, la carne es mala, hermanos, y a algunos que les gusta eso, no entiendo. Bueno, aquí dice si tienes ese sistema, a lo mejor de manera de pensar, lo más probable es que no tienes el Espíritu de Dios. Entonces dice el versículo 12 una vez más, así que somos deudores, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate, por el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne. Entonces hay una esperanza, mis hermanos, de que nosotros podemos mejorar cada vez, haciendo morir las cosas de la carne. Quiero creer, porque me ha sucedido a mí en lo personal, hay cosas que ya no batallo con ellas como batallaba hace 10, 15 años, que de una manera u otra en mi caminar y mi fe en Cristo, no que soy perfecto, hermano, porque soy el peor de todos ustedes, pero el asunto es de que sé que he mejorado en ciertas áreas de mi vida simplemente porque quiero mantenerme obediente a la palabra de Dios, y me falta por mucho que lograr todavía, aunque yo tengo la esperanza bíblicamente que yo seré perfeccionado en el día de Jesucristo. Y como les he dicho yo muchas veces, mi anhelo es saber qué no es pecar. Ese es mi más anhelo de todos. ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente eso? No lo sé todavía, pero un día lo sabré. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificado. Vayan entendiendo, leyendo estos versículos, de qué está hablando Dios, porque aquí tenemos que entender de lo que Él no cambia, lo que está diciendo aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, porque no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Eso lo vemos nosotros, hermanos, lo vemos muy claro en este tiempo. Nada más que ahorita los tiempos de ahorita están raros, ¿no? Pero lo vemos en lo que se llama la primavera. Empezamos a ver lo que era el real, por un momento, lo real y lo bonito de Dios en cuestión de su creación. ¿No ve usted las flores qué bonitas? Los árboles qué bonitos se ponen, los pajaritos, el olor cambia porque hay mucha flor, pero es temporal. Y es donde de repente en la primavera es donde vemos esta parte de la perfección de la creación. Nomás por un tiempo, son meses nomás, y quizás hasta semanas, pero ponle 2 meses, vemos eso bonito, el zacate verde, algo bonito, las flores, el olor, todo. Por un momento se mira la perfección de aquello que Jehová crió, perfecto. Pero por causa del hombre, vemos después que si no le echas aguas, ¿qué sucede? Se seca. No se diga en el otoño y la primavera cómo se miran los árboles, secos, ¿verdad? De eso está hablando. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos.
repito, o no le duele, o no anhela, hermanos. O sea, anhelamos muchas cosas. Enseñaba Alfredo con Ujieres y también el lunes en la oración. Anhelamos muchas cosas de aquí y somos capaces de pagar el precio por las cosas del mundo. Pagar el precio. Si hay que educarse, no está mal nada de educarse, pero te fijas la dedicación que le impones, o sea que estás dispuesto a pasar, no sé, nunca fui a la universidad, pero me imagino. Fuimos a un colegio teológico y te daban unas tareas y ahí estabas 4 o 5 horas dándole el libro, haciendo las notas, casi escribías todo el capítulo para tratar de memorizártelo, para cuando tomaras el examen, te esforzabas, dejabas de ir a la fiesta de los amigos, dejabas de hacer todo esto porque quieres enfocarte en tu educación o en tu carrera, ¿sí o no? Porque queremos lograr algo a cambio. ¿Te imaginas que le pusiéramos ese efecto a lo de Dios? ¿Te imaginas, hermano, esa cosa? Yo voy a salir temprano ahora y ya arreglé esto porque yo quiero estar en la casa de Dios. Yo voy a hacer y estar ahí porque yo anhelo esto, anhelo el crecimiento espiritual, anhelo servir en la obra de Dios. Pero si te das cuenta, la mayoría los enfocamos tanto en lo carnal o en lo mundano y que es temporal, hermanos, a lo que es eterno. Tú vas a estudiar tu carrera, algunos ya se graduaron aquí. Si Dios te conceda los años, probablemente vas a invertir 30, 40 años en tu carrera. Y claro, porque tuviste una carrera, hiciste una buena inversión en tu futuro, probablemente vas a vivir bien. Y ese es el resultado, el fruto de tu trabajo, arduo trabajo. Voltéalo a lo espiritual. ¿Cómo vamos a estar de aquí en 30 años si hubiera un retiramiento espiritual? ¿Qué tanto vamos a tener atesorado en lo espiritual? Nomás pensemos un poco. ¿Qué tanto tengo atesorado? O sea, atesorado. ¿Podré vivir bien, hablando espiritualmente en un término humano? Por ejemplo, si tú vives en una economía, son números redondos, no crea que así es, pero diremos que tú vives en $1,000 al mes. Y ustedes están diciendo, ¿quién vive en $1,000? No más, son números, $1,000. Y sabes que esa proyección es buena. Y cuando te retires, le vas a agregar $1,500 al mes para tu jubilación y está arreglado que tienes esa proyección, trabajaste 40 años, diremos que te jubilas a los 60 o 70 años, sabes que vas a vivir otros probablemente 20 años. Entonces tú tienes una proyección y sé que voy a vivir bien económicamente por estos 20 años que me quedan. Y la tienes hecha. Es más, ya compraste una casa. Muchos se regresan a sus países natales porque tienen sus casotas ya bien arregladas, hasta con seguridad y todo. 20 años vas a vivir más. Bien, jet set, con criadas y todo bien arregladito, pero fue el fruto de tu trabajo y probablemente bien merecido. Cámbialo a lo espiritual. ¿Cómo está tu proyección de aquí? Si hubiera un retiramiento, hubiera una jubilamiento espiritual, ¿cómo vas a vivir? Pensemos nomás. ¿Vas a vivir cómodamente también? Todo bien, porque invertí mi tiempo, la seguridad que Dios me dio, las fuerzas. Invertí en las cosas de Dios. No estoy hablando económico, hermano, estoy hablando espiritual. Mi trabajo, mi talento lo di a desarrollar en la iglesia para edificar al pueblo. Fui maestro, enseñé cuantas veces pude enseñar. Es más, yo prefería estar enseñando siempre o toqué. A mí no me quites del calendario. Yo necesito descanso, yo necesito trabajar. Quiero seguir trabajando, quiero seguir tocando. Ponme en todas las reuniones a tocar. Así como no me vayas a quitar horas, no me vayas a quitar. Yo quiero trabajar todos los días. Si hay chamba hasta el domingo, chambeo. Hablando humanamente, hablo en lo espiritual. Pero te fijas que en lo espiritual no, a mí quítame un día del calendario, yo quiero descansar tal día, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer el otro, y no te das cuenta que la inversión empieza a bajar.
en lo espiritual. Solamente estoy diciendo, date una idea, hermano. Es todo. Solamente una idea. ¿Ok? Entonces dice aquí, bueno, me quedan 5 minutos. ¿En qué número me quedé? Bueno, el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Por la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué, hermanos? Aguardamos, con paciencia, con paciencia. Está bien tranquilo, ¿por qué? Porque estamos esperando. De igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, que podemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y por eso podemos entrar en esta última parte. Mire, se lo voy a leer ahora y si Dios quiere se lo explico el próxima semana, pero lo leemos ahorita. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también que los predestinó. Y a estos que Él predestinó, dice, para que fueren hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos conoció, aquí dice, Él nos llamó. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces hay una esperanza que nosotros seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios no cambia, hermanos. Si Él te llamó, Él te salvó, Él va a llevar a cabo su obra perfecta en tu vida. Él no cambia. Por eso dice aquí, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces te llamó y ¿qué hizo? Te justificó. Eso te declara justo delante del Padre, sin ninguna culpabilidad. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué, hermanos? Fíjate, y eso no ha pasado, pero en el plan de Dios, y quiero que enfatizarle eso, en el plan de Dios que no cambia, ¿qué hizo en nuestra vida ya? ¿Qué hizo, hermanos? Pero no lo estoy viviendo yo ahorita, pero yo tengo fe, como Él no cambia, Él me llamó, Él me justificó, estoy en el proceso de santificación, Él me dice a mí, como Él no cambia, que Él ya que me glorificó. Ahí se lo dejo en esta tarde. Dios, hermanos, es inmutable. Su palabra es inmutable, hermanos. Yo sé que hay muchas filosofías, muchas ideas. No se ha cambiado mucho el sistema en el mundo, aún en la iglesia no se diga. Pero yo quiero decirle que como Dios no cambia, su iglesia tampoco, hermanos. Su iglesia es inmutable. Y dice, hermano, es que tenemos que ser progresivos, tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener otra manera de pensar, tenemos que ser open-minded, mente abierta, tenemos que hacer esto y esto. No, es que la Biblia me sigue diciendo que yo debo de ser santo porque Jehová es santo. Y la Biblia dice que yo debo de apartarme de toda maldad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es mi santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad del mundo, del sistema es diferente. Los que hemos vivido ya varios años en este mundo hemos visto la diferencia completa. Hemos visto lo que está. Es más, seguimos viendo ahorita lo que está sucediendo. Y es dramático, hermano. Va a afectar a la iglesia,
¿Sí sabía usted eso? O sea, va a afectar la iglesia local, no la iglesia del cuerpo de Cristo, la iglesia local. O sea, esta, sea la iglesia de la esquina, sea esta, las otras iglesias que se congregan aquí, porque aquí rentamos, va a afectar y ya está afectando la manera de pensar. Todo eso está afectando y ha afectado a través de los años, pero ahora se está mirando más y más y más y más. ¿Por qué? Porque la gente cambia, porque el sistema cambia, porque aún los sistemas de la iglesia cambian. Yo les he dicho antes, el sistema de la iglesia conservadora de muchas, de hace un siglo, 50, 100 años atrás, iglesias que eran poderosas en el evangelio, fuertes, sana doctrina, predicadores, hermanos, wow, te predicaban 2-3 horas y la gente estaba así, casi derretida, ¿no? A los pies de Cristo para arrepentimiento. Esas iglesias ahora están completamente liberales o están cerradas. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque ellos sí cambiaron, porque dejaron de predicar la palabra de Dios. Dios no cambia, hermanos. Yo sé que algunos de nosotros podemos cambiar en manera, muchas veces en manera de pensar. Como yo le decía el domingo pasado, mucha gente me critica porque saben de qué iglesia, dominación o manera de pensar salí antes, que era de una iglesia legalista, y mi manera de pensar que es legalista. No es así, hermanos, porque es bíblico lo que les digo. Nomás que se puede oír muy fuerte. Me decía hace un rato un joven que si yo en veces cuando estoy predicando, en mi mente digo yo, vale más que le baje porque ya me están mirando feo. O sea, vale más que ya le baje. Le dije, sí lo he pensado, pero no lo voy a hacer. Because I'm not gonna sugarcoat. ¿Cómo se dice en español eso? No le voy a echar azúcar. No puedo. Como yo digo, lo que yo diga de mis experiencias o que yo cuente un testirollo o algo así, entonces sí, ahí no me crean, ahí ni se rían ni nada, ¿no? Pero si es la palabra, hermanos, y la palabra dice que tú y yo tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivirlo. Así dice la Biblia, no le podemos cambiar. Y permitir pecado en nuestra casa, permitir pecado en nuestra familia o permitir pecado en esta casa de oración, hermanos, it's not gonna happen. No va a pasar. Al amor pero no va a pasar. O sea, si me quitan y traen a uno que es liberal, bueno, sería otra cosa, ¿no? Pero no va a pasar, porque vamos a predicar la palabra hasta el día de Jesucristo. A ver, hermanos, muy bien, pónganse de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Seguimos confiando en ella, Señor, completamente, porque te conocemos más cada día. Lo bueno, Señor, de este atributo es que tú no cambias. Tú no cambias bajo las circunstancias, Señor, y no te has hecho flexible por causa del sistema de este mundo, especialmente este país, que ha estado cambiando radicalmente, Señor, de una manera desordenada, de una manera de pensar, Señor. Le llaman ser progresivos, le llaman de muchas maneras, Señor, pero tu palabra le llama liberalismo, le llama pecado. Todo lo que va en contra de tu palabra, Señor, es pecado. Y tu palabra es la verdad, es todo lo que yo puedo confiar como pastor y maestro de la congregación. Yo no puedo pensar en los puntos políticos, en la vida secular, Señor, en la escuela, en nada de eso. Yo lo único que puedo ver es lo que tu palabra dice. Y desde la antigüedad, desde las civilizaciones pasadas, aún con Israel, Señor, tú demandaste que ellos fueran santos y se apartaran de todo pecado, que se apartaran de todo sistema humano. Tú enseñaste a Israel que debería de obedecerte a ti, Señor, ser obediente, no ser idólatra, guardar la ley, guardar tu palabra, Señor. Lo que tú les habías encomendado, lo que tú les habías ordenado, que no participaran del sistema mundano de ese tiempo, de los amarreos, de todo ese grupo de personas o naciones paganas, Señor. De hecho, tú les dijiste que destruyeran a cada uno de ellos.
destruyeran sus reyes, destruyeran sus mujeres, sus varones, sus soldados, sus niños, todo, Señor, sus animales, todo, porque tú sabías que esa gente era pagana, era gente perversa, que a su tiempo, que si los dejaban vivir, iban a ser una nación que iba a pervertir a Israel. Israel no hizo caso. Israel fue pervertida, Señor, y fue idólatra. Cometió muchos pecados, aún entregar sus hijos a Moloc. Y tú les advirtiste a ellos, Señor, que si no se arrepentían, ellos aún iban a comerse a sus hijos en caldos. Y así como tú lo dijiste, sucedió, Señor, porque desobedecieron, porque tú no cambias, Señor. Tú eres fiel y verdadero, y lo que tú dices en tu palabra permanece para siempre, mi Dios. Por eso yo te ruego en esta noche, Señor, que nosotros, cada uno que hemos oído este mensaje o esta enseñanza en esta noche, Señor, entendamos que tú no cambias, ni tu palabra cambia, Señor. Tú permaneces fiel y verdadero, y nosotros queremos ser eso, Señor. Por eso podemos confiar en ti completamente, porque tú no cambias, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora yo te ruego, Señor, que nos lleves a casa, Señor, y en las actividades de este fin de semana, Señor, que podamos adorarte, adorar tu nombre y escuchar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Un bonito fin de semana, Dios les bendiga. Gloria a Dios.